Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanos, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el primer domingo de Cuaresma en el ciclo B. Bendiciones para todos. Como siempre, mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Les habla Tomás Rodríguez. Y un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. Primer domingo de Cuaresma. Este primer domingo de Cuaresma nos pone en consonancia con el camino que hemos de caminar, el cual es difícil, lleno de dificultades, ya que las tentaciones estarán siempre en nuestras vidas. Un dato curioso de Marcos es que no narra detalladamente las tentaciones sufridas por Jesús, solo menciona que fue tentado por el demonio. Viene a colación las tentaciones y cómo funcionan. De esa manera, llegan de manera inesperada y dependen de nuestra madurez y relación filial con Dios que podamos superarlas. La debilidad humana se debe dignificar por la presencia de Dios en la vida de cada persona. De lo contrario, sucumbiría al deseo del mal. La Cuaresma debe potenciar la relación con el Señor, debe hacer al hombre fuerte para que se pueda caminar en este difícil camino y llegar con alegría de superar la adversidad en la Pascua. Oremos. Bendito seas, Señor, Dios Padre nuestro, por la oportunidad que nos concedes al comienzo de este camino hacia la Pascua. Lo recorremos con Cristo hasta el final. En el pregón inicial del reino, Él nos avisa: conviértanse y crean la buena nueva. Ayúdanos, Señor, a convertir nuestros corazones del materialismo consumista, de la religión interesada y de la tiranía de los ídolos nuestros que nos dominan, para ir secando el manantial del pecado en nuestra vida. Así, convertidos al cumplimiento de tu voluntad y renovados en la fe y promesas de nuestro bautismo, alcanzaremos los objetivos del ejercicio de la Cuaresma. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5. Como el maestro, igualmente vamos a vencer, de Moisés Alejandro Sáenz.
hacia el desierto. El Espíritu condujo a Jesús y el diablo se acercó para probarlo. Con firmeza cada prueba él venció y nos enseñó a vencer la tentación. Siempre adelante, a través del sol quemante del desierto. Allí llevados son aquellos hombres que por el crisol purificados son para los grandes propósitos de Dios. Como el Maestro, vamos a vencer las fuertes tentaciones que nos quieran derrotar. Como el Maestro, vamos a vencer si usamos nuestras armas, la palabra y oración. Las tentaciones las da el diablo como un rico manjar, y en muchas formas él nos seduce, pero junto a Cristo podremos vencer, pues su gracia nos sostiene con poder. En el desierto es allí donde el hombre experimenta su gran fragilidad y su miseria. Cuando cree en el amor de su Señor, en el silencio del alma nos habla Dios. Como el Maestro, vamos a vencer las fuertes tentaciones que nos quieran derrotar. Como el Maestro, vamos a vencer si usamos nuestras armas, la palabra y oración. La primera lectura de hoy está tomada de Génesis 9, versículos 8 al 15. Pacto de Dios con Noé después del diluvio. La primera lectura tomada del libro del Génesis refiere la alianza de Dios con Noé después del diluvio. Este compromiso de Dios con el ser humano existe todavía porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. En el Salmo pedimos que seamos fieles a nuestra alianza. Oigamos. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes,
con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes, los mortales. Ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. Para todos los tiempos futuros, yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 24. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Escuchemos la interpretación por el Coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 1 de Cuaresma. Modo primero. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Modo segundo. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. La segunda lectura de hoy está tomada de 1 de Pedro 3, versículos 18 al 22. Aquello fue un símbolo del bautismo que los salva. En la segunda lectura, San Pedro nos descubre que el diluvio en el tiempo de Noé fue la prefiguración del bautismo cristiano. El bautismo, sacramento del agua, es eficaz por la muerte de Cristo que murió y resucitó por nuestros pecados. Escuchemos. Queridos hermanos, Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu, y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construiría el arca.
En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y de haberse sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura de hoy está tomada de Marcos 1, versículos 12 al 15. Tentaciones del desierto, anuncio del reino y conversión. En el evangelio de hoy, el evangelista Marcos nos presenta una corta escena de las tentaciones de Cristo en el desierto. Tentaciones de la carne, el poder, el orgullo. Cristo empezó su ministerio diciendo: conviértanse y acepten mi palabra. Conviértete y cree en el evangelio. Nos decía el ministro cuando nos impuso la ceniza el miércoles pasado. Tenemos que creer en Jesús para salvarnos. Antes de escuchar esta buena nueva, escuchemos la aclamación. Gloria y alabanza a ti, Cristo. Gloria y alabanza a ti, Cristo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 4. Las tentaciones de Jesús, de Javier Bru. Marchó al desierto Jesús, movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayunó. Pero al final sintió hambre y el diablo entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo: escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan, porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa y de nuevo lo probó. Si en verdad eres su hijo, salta pues ya ha sido escrito, ángeles él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie.
Pero Jesús le dijo, escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor, y lo tentó nuevamente, cuando al mostrarle decía, cuanto aquí ves puedo darte si te postras ante mí. Tan solo si tú me adoras será todo para ti. Pero Jesús le dijo, escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás y servirás. Quien sirve al Dios dinero o al poder, el reinado de Dios no podrá ver ni entrar en él, no podrá ver ni entrar en él. Sean bienvenidos, hermanos, a nuestro programa para compartir juntos en el primer domingo de Cuaresma. Para muchos cristianos empieza hoy prácticamente la Cuaresma, mientras que otros hemos vivido ya los días de introducción desde el miércoles de ceniza. Las lecturas de hoy exponen la realidad del pecado y la respuesta amorosa de Dios. A pesar de la maldad humana en tiempos de Noé, Dios decide iniciar una nueva creación y establece un pacto con el ser humano recordado en la segunda lectura. En el Evangelio, Jesús ofrece la nueva y definitiva alianza para el mundo, el reinado de Dios. Este tiempo de Cuaresma es de preparación para la Pascua. Dispongámonos desde ya a vivirla en plenitud. Escuchemos atentos. Bendiciones. Bueno, gracias Jay, como siempre, por esa sinopsis, ya celebrando, ¿verdad?, el primer domingo de Cuaresma en el ciclo B. Y para profundizar un poquito más, ¿verdad?, de el significado de la Cuaresma, este es un tiempo litúrgico, ¿verdad?, de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La Cuaresma dura 40 días, o sea que comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo y verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. Es importante recalcar que el color litúrgico de este tiempo es el morado, ¿verdad? Acá en Puerto Rico le decimos el violeta, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual. Es un tiempo de preparación al misterio pascual. Así que en la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La iglesia nos invita, ¿verdad?, a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. También nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado nos alejamos más de Dios. Así que por ello, la Cuaresma es ese tiempo del perdón
y de la reconciliación fraterna. Así que cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos, ¿verdad?, que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. Qué difícil puede ser eso, ¿verdad? Sí. Sí, pero se puede, se puede. Claro, claro que sí. Y, Pero pues, sí, requiere mucho claro, de nuestra parte. bastante. Y por eso aquí dice que en Cuaresma, ¿verdad?, aprendemos a conocer y a apreciar la cruz de Jesús. Así que con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Entonces, hablando más de los 40 días, la duración de la Cuaresma, ¿verdad?, está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. Es un De los número cu- que vemos repetidamente en la Sí. Biblia, en esos momentos tan importantes dentro de nuestro caminar cristiano. Así mismo es. Y también nos dice que los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Así que en la Biblia, como bien tú dices, si ves, el número 4 simboliza el universo material, ¿verdad? Seguido de 0 significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. Así que la práctica de la Cuaresma, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y renovación para toda la iglesia, ¿verdad?, con la práctica del ayuno y de la abstinencia conservada, ¿verdad?, con bastante vigor, al menos en un principio en las iglesias de Oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente, pero debe observarse, hermano, un espíritu penitencial y de conversión. Así que es importante, ¿verdad?, que observemos esos detalles. Así que, como bien había dicho, esto es un periodo, ¿verdad?, conocido de 46 días exactamente, ¿verdad?, comenzando desde ese miércoles de ceniza hasta las vísperas de domingo de resurrección. Y es importante recalcar, ¿verdad?, que en estos días las iglesias cristianas aplican lo que es el ayuno y las penitencias por esos 40 días, ¿verdad?, que duró Jesús en el desierto. Así que es un lazo, ¿verdad?, previo a esos días de la Pascua que simbolizan esos distintos fragmentos de la Biblia. Y nos dice que no solo es el retiro de Jesús, sino también el de Moisés en el desierto. O sea que también es el recordatorio constante de ese diluvio bíblico. Pero también, ¿verdad?, los 40 años que el pueblo judío vagó por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Qué interesante. Así que la iglesia cristiana cataloga la Cuaresma como un tiempo de arrepentimiento genuino y exhumación de culpa. De ahí, ¿verdad?, las penitencias. Así que muchos de los fieles aprovechan esta celebración para la cercanía. Entonces es importante, la confesión y la oración también son parte influyente durante este lapso. Así que más adelante seguiremos, ¿verdad?, hablando sobre la Cuaresma y discutiendo también las lecturas que se nos presentan para este primer domingo de Cuaresma. Invitamos a nuestro hermano Jay a que nos lleve a una canción de reflexión. Continuamos con ustedes el cántico número 2, Cuaresma, de Lenin Vladimir Cárdenas. Acelerar un nuevo cambio en tu vida. 40
y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, como siempre, hermanos de Liturgia y Música, recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. Además, por radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, y nuestro fanpage Liturgia y Música. Y también estamos activos en Instagram como Liturgia y Música. Así que en nuestras redes sociales, como siempre les digo, estamos poniendo contenido de nuestra iglesia, el Salmo Diario y los pensamientos del día. Y también, como siempre, nuestra hermana Sibel saluda con ese caluroso abrazo. Y rico. A toda nuestra gente que nos escuchan a través del mundo. Abrazo que traemos desde la Isla del Encanto aquí en Puerto Rico para todos y cada uno de ustedes que se conecta y está pendiente a nosotros y nos escucha y se siente lleno con esta palabra que le traemos toda la semana. Así que siempre agradecidos de todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en Australia, Alemania, Canadá, en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas, y a todos nuestros hermanos tan cerquita que están ahí en América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Así que a todos y cada uno de ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Y les recordamos que compartan la buena noticia, compartan este programa con otras personas que ustedes sepan que sería un bálsamo escucharnos. Así que estamos aquí para apoyarlos siempre. Y estamos dialogando sobre ese primer domingo de Cuaresma y un poco hablando sobre este tiempo en el que estamos entrando, ¿correcto, Eri? Eso es así. Y ¿verdad? En la primera parte del programa estábamos hablando, nos quedamos en el asunto de la confesión y la oración, ¿verdad? Que es influyente, ¿verdad? En estos tiempos. Así que durante esos primeros años de esta práctica nos dice que la duración era indefinida, por lo cual a veces se componía de largas semanas y otras veces solo duraba unos cuantos días. Actualmente dura 6 semanas completas antes del domingo de Pascua para lograr así la penitencia de los 40 días sin interferir uno con otro. La última semana de la Cuaresma es conocida como la Semana Santa, donde la penitencia por pecados es partícipe en la ceremonia. En algunas regiones se tiene por costumbre vestirse de morado, andar sin calzado y cargar una cruz, cual Jesucristo en sus últimas horas de vida, como representación de limpieza y purificación. Y es importante, ¿verdad?, recalcar que las procesiones y celebraciones también son muy comunes, donde los fieles, ¿verdad?, promueven públicamente su vida religiosa. Sin embargo, a pesar de que la iglesia insta, ¿verdad?, al ayuno y a hacer el bien, también son partícipes de la desigualdad al evitar que los no creyentes no sean partícipes de las procesiones y otros eventos religiosos propios, ¿verdad?, de esta festividad religiosa. Pero estamos todos invitados, o sea, todos nuestros hermanos y nuestros hermanos esperados, como siempre dice nuestro hermano Man. Es importante, ¿verdad?, que los invitemos, porque así, pues, con otros hermanos que nosotros invitemos, buscamos salvación comunitaria, como yo siempre digo. Así que miremos mucho a Cristo, ¿verdad?, en esta Cuaresma. Y antes de comenzar su misión salvadora, se retira al desierto 40 días y 40 noches. Allí vivió su propia Cuaresma, orando a su Padre, ayunando, y después salió por nuestro mundo repartiendo su amor, su compasión, su ternura, su perdón. Que su ejemplo, hermanos, nos estimule y nos lleve a imitarle en esta Cuaresma. Consigna sería oración, ayuno y limosna. Fíjense esas 3 cositas importantes por esta Cuaresma. Oración, repítela, exacto. Oración, ayuno y limosna. Así que eso es bien importante, hermanos, que tengamos esas 3 palabras siempre en esta Cuaresma. Bueno, Sibel, Jay, Tomás, entrando ya un poco, ¿verdad?, a las lecturas de este domingo, vamos a empezar a hablar de esa lectura de
de Génesis. De Génesis, que dice Dios hace una alianza con Noé. Eso es así, es ese pacto de Dios, ¿verdad? Con Noé después del diluvio. Así que el texto es lo que nos propone, ¿verdad? En los términos de una alianza, ¿verdad? Ofrecida por Yahvé a una nueva humanidad, ¿verdad? Representada por Noé y su familia, ¿verdad? Presente y futura. Y a todos los seres creados, ¿verdad? Representados por los animales que salían del arca. En ella Dios se compromete a destruir su arco de guerra y garantiza la perennidad del orden cósmico. Así que esa alianza con Noé se presenta, por tanto, como una alianza completamente diferente de la alianza hecha con Abraham o de la alianza hecha con Israel en el Sinaí o de cualquier otra alianza que Yahvé hace con los hombres. En las otras alianzas, un individuo o un pueblo eran llamados a una relación de comunión con Dios y aceptaban o no ese desafío si el individuo o el pueblo no lo aceptaban. Así que no habría relación y por tanto no habría alianza. Así que al contrario, la alianza de Yahvé con Noé no implica ninguna adhesión o ese reconocimiento, ¿verdad?, por parte del hombre. Ni implica ninguna promesa por parte del hombre en el sentido de no volver a andar por caminos de corrupción y de pecado. Así que esa alianza con Yahvé hace con Noé, ¿verdad? Aparece así como un puro don de Dios, fruto de su amor y de su misericordia, ¿vale? Es una alianza incondicional y sin contrapartidas que surge exclusivamente de la bondad y generosidad de Dios. ¿Sí ven? Y a mí me encanta esa alianza porque en ese relato del diluvio de Génesis, esa culminación es cuando Dios sella con todas las criaturas vivas esa alianza, ¿verdad? Por garantía, pero mira qué bello, mira cómo lo hace. Esta garantía la representa colgando el cielo con unos colores particulares, que son los colores de la vida, y los junta en eso tan hermoso que hoy conocemos como el arco iris. Y yo no sé si a ustedes, hermanos que nos están escuchando, les gusta ver el arco iris, pero aquí en Puerto Rico los arcoíris se ven con frecuencia porque llueve mientras hace sol, que es justamente el momento propicio para que el arcoíris se vea. Y es la cosa más hermosa y es una de las cosas más lindas que yo veo y disfruto al verlas, porque cuando yo las veo, yo reconozco que es esa alianza que Dios ha hecho con nosotros, pues Dios nos quiere a nosotros vivos en la tierra. Y eso fue lo que Él le dijo, ¿verdad? Dios nos quiere vivos en la tierra, por eso estamos aquí. Pero entonces es responsabilidad nuestra, nos corresponde colaborar a la vez con la vida, con esos colores y con ese legado que nos ha dejado el Señor. Así que piensen cada vez que usted ve un arcoíris que Dios nos está enviando un mensaje, que Él está aquí, que Él ha hecho un pacto con nosotros y que es como una forma de mostrarnos lo bello que puede ser la vida si decidimos vivirla como Él nos enseñó a hacerlo. Así que yo creo que es bello. A mí los arcoíris me encantan. Así es. Sí, de hecho en estos días vi... Es un momento perfecto para que Jay nos lleves en un cántico. ¿Qué tú crees? Bueno, vamos entonces. Gracias, Sibel. Escuchemos el cántico número 3. Tiempo de Cuaresma, de Moisés Alejandro Sáenz. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal.
Dios está llamando a su pueblo que se deje purificar con la penitencia y el ayuno, la oración y la caridad. Con la penitencia y el ayuno, la oración y la caridad. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación, es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Liturgia y música. Bueno, hermanos y hermanas de Liturgia y Música, ya celebrando, ¿verdad?, el primer domingo de Cuaresma en el ciclo B. Y entrando un poquito a esa lectura, a esa segunda lectura de Pedro, nos dice que más de una vez, ¿verdad?, se nos propone el problema del sentido que tiene una vida hecha y entrega a los otros, ¿verdad?, hasta la muerte. Sobre todo si esos otros son nuestros perseguidores y detractores. O sea, en otras palabras, son nuestros enemigos, si lo vemos desde ese punto de vista. Y aquí viene de las preguntas que a mí me gustan. ¿Es posible dar el brazo a torcer y triunfar? El amor y la donación de la vida no serán esquemas de fragilidad que no conducen sino al fracaso. Así que esa historia de que el amor es el camino hacia la felicidad y hacia la vida plena no será una disculpa de fracasados. Pues no. Responde la palabra de Dios que se nos propone, ¿verdad? Fijémonos en el ejemplo de Cristo. Él dio la vida por los pecadores y por los injustos y encontró al final del camino la resurrección, la vida plena. Así que ante esas dificultades, ante las propuestas contrarias a los valores cristianos, es en Cristo el Señor de la vida, del mundo y de la historia, en quien ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿O la ponemos en nuestros esquemas materiales, más inmediatos y más lógicos desde el punto de vista humano? Fíjate qué interesante esa pregunta. Así que ante los ataques, a veces incoherentes, ¿verdad?, o irracionales, de aquellos que no están de acuerdo con los valores de Jesús, aquí vienen otras preguntitas, hermano. ¿Cómo nos comportamos? ¿Con la misma agresividad con la que ellos nos atacan? ¿Con la misma intolerancia de nuestros adversarios? ¿Tratándolos con la lógica del ojo por ojo, diente por diente? ¿Cómo trató Jesús a los que le condenaron y le mataron? Así que esa es otra pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque definitivamente el trato de Jesús hacia ellos fue muy distinto a lo que quizás nosotros tratamos a veces a nuestros hermanos. Sí, eso es correcto. O sea que definitivamente estas son preguntas que tenemos que estar, ¿verdad?, tener nosotros en mente para comenzar esta Cuaresma. Y ahora entrando, ¿verdad?, quiero entrar más de lleno a lo que es el evangelio. Es este evangelio de hoy de Marcos, que son las tentaciones que Jesús tuvo en ese desierto, y también fue el anuncio del reino y la conversión. Así lo curioso, perdón, Rinaldo, de este evangelio es que uno lo ve tan cortito, es un evangelio bastante, yo diría resumido, pero bien poderoso. Sí, es bien denso en su mensaje. Correcto. Y fíjate que la primera escena, ¿verdad?, ese episodio de la tentación de Jesús en el desierto, más que una descripción fotográfica, ¿verdad?, de esos acontecimientos concretos, se trata de una catequesis. Está cargada de símbolos, ¿verdad? Como bien decimos, que es un evangelio corto, pero está cargado de símbolos, que es preciso, ¿verdad?, descodificar para entender el mensaje propuesto. Así que el desierto es, en la teología de Israel, el lugar privilegiado del encuentro con Dios,
¿verdad? Fue en el desierto donde el pueblo experimentó el amor y la solicitud de Yahvé. Y fue en el desierto donde Yahvé propuso a Israel una alianza. Con todo, el desierto es también el lugar de la prueba, de la tentación. Exacto. Es el momento de dificultad, es ese momento de aridez, de ese sol, de ese lugar que no perdona al ser humano, que uno diría que hasta castiga. Así que es un simbolismo muy grande cuando menciona que está en el desierto. Y aquí dice, fíjate, Sibel, que fue en el desierto donde Israel tuvo que optar. Y fue en el desierto también donde Israel sintió varias veces la tentación de elegir caminos contrarios a las propuestas por Dios. ¿Verdad? Es al desierto a donde va Jesús. Y por tanto, el lugar del encuentro con Dios y el discernimiento de sus proyectos. Y es el lugar de la prueba, donde se enfrenta con la tentación de abandonar a Dios y seguir otros caminos. Fíjate que es abandonar a su propio padre. Es correcto. Es un proceso de toma de decisiones, esa representación del desierto, y es justamente a lo que nos invita el espacio de la Cuaresma. A nosotros pasar por un tiempo de prueba, un tiempo de reflexión, de autorreflexión, un tiempo de uno hacer evaluaciones sabias y yo no diría enjuiciarnos a nosotros mismos, pero tener la oportunidad de observarnos adecuadamente, empezar a perdonar, empezar a pedir perdón. Y como son esos momentos tan difíciles, tan que requieren tanto de nuestra, no tan solo de nuestra mente, sino de nuestra emoción y de nuestra alma, requiere que nos demos ese tiempo, esos 40 días, ese espacio para poder hacer este tipo de reflexión. Así que yo creo que es un simbolismo muy interesante que justo es la entrada perfecta para este tiempo de Cuaresma. Y fíjate, Sibel, aquí hay algo interesante, chicos. Y es que durante ese tiempo Jesús fue tentado por Satanás. La palabra Satanás designaba originariamente, debo decir, al adversario que en el contexto de un juicio representaba a la acusación. O sea, más tarde la palabra va a pasar a designar a un personaje que integraba la corte celeste y que acusaba al hombre delante de Dios. Que Satanás significaba... Él representaba esa acusación, ¿verdad? Ser acusado de algo. Exacto. O sea, Satanás representaba la acusación hacia Jesús en este caso. Pero más tarde, ¿verdad? Esa palabra va a pasar a designar a un personaje que integraba, ¿verdad?, esa corte celeste y que acusaba al hombre delante de Dios. Así que en la época de Jesús, Satanás ya no era considerado como un personaje de la corte celeste, sino como un espíritu malo, ¿verdad? Un enemigo del hombre que procuraba destruir al hombre y frustrar los planes de Dios. Así que en ese sentido, hermanos, como el que va a aparecer aquí Satanás, representa, ¿verdad?, a un personaje que va a integrar, debo decir, que va a intentar empujar a Jesús a olvidar los planes de Dios y a hacer elecciones personales que estén en contradicción con los proyectos del Padre, ¿verdad? Así que cuando relatamos esas tentaciones de Satanás, es probable que Marcos estuviese pensando, ¿verdad?, en concreto, en tentaciones de poder, de mesianismo político, ¿verdad? Así que ese desierto era tradicionalmente, ¿verdad?, un lugar de refugio, de agitadores, de rebeldes, todo eso. Exacto. Así que la tentación en este caso pretende, por tanto, inducir a Jesús a dirigirse por un camino de poder, de autoridad, de violencia, de mesianismo político, frustrando los proyectos de Dios que pasaban, ¿verdad?, por ese marcado por el amor incondicional, por el servicio sencillo y humilde, por la entrega de la vida. Pero vemos en ese evangelio que nos muestra un Jesús que no sucumbe en ninguna de esas pruebas a las cuales estuvo sujeto como nos pasa tristemente a nosotros los seres humanos. En cada circunstancia, él opta abierta y decididamente por hacer la voluntad de Dios, aunque ese fue su modo constante de proceder. Esta narración nos enseña que se sometió finalmente a la voluntad de Dios para actuar como hijo suyo y marcó toda su vida y todo su misterio. Este momento marca
Un momento muy importante porque es donde él definitivamente decide que va a seguir la voluntad de su Padre. Voy a continuar compartiendo con ustedes, como siempre, lo que nos escribe el Papa Francisco. Y dice así: en este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio menciona los temas de la tentación, la conversión y la buena noticia. Número 1, escribe el evangelista Marco: el Espíritu empujó a Jesús al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Jesús va al desierto a prepararse para su misión en el mundo. Él no necesita conversión, pero en cuanto al hombre, debe pasar a través de esta prueba, ya sea por sí mismo para obedecer la voluntad del Padre, como por nosotros, para darnos la gracia de vencer las tentaciones. Esta preparación consiste en la lucha contra el espíritu del mal, es decir, contra el diablo. También para nosotros, la Cuaresma es un tiempo de lucha espiritual, pues estamos llamados a afrontar al maligno mediante la oración para ser capaces, con la ayuda, de vencerlo en nuestra vida cotidiana. Número 2, inmediatamente después de las tentaciones en el desierto, Jesús empieza a predicar el Evangelio, la buena noticia, la segunda palabra. Y esta buena noticia exige del hombre conversión y fe. Él anuncia: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Después dirige la exhortación: convertíos y creed en la buena nueva. Es decir, creed en esta buena noticia. El reino de Dios está cerca. Y tercero, en nuestra vida siempre necesitamos conversión todos los días. Y la iglesia nos hace rezar por esto. De hecho, no estamos nunca suficientemente orientados hacia Dios y debemos continuamente dirigir nuestra mente y nuestro corazón a Él. Para esto es necesario tener la valentía de rechazar todo lo que nos lleva fuera del camino, los falsos valores que nos engañan, atrayendo nuestro egoísmo de forma sutil. Sin embargo, debemos fiarnos del Señor, de su bondad y de su proyecto de amor para cada uno de nosotros. La Cuaresma es un tiempo de penitencia que no es un tiempo triste ni de luto. Es un compromiso alegre y serio para despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestro hombre viejo y renovarnos según la gracia de nuestro bautismo. Solamente Dios puede darnos la verdadera felicidad. Es inútil que perdamos nuestro tiempo buscándolo en otro lugar. Así que el reino de Dios es la realización de todas nuestras aspiraciones, porque es al mismo tiempo salvación del hombre y gloria de Dios. Y así concluye este mensaje del 2018 y con esto ya estamos concluyendo nuestro programa. Y me encantaría invitarlos a que continúen reflexionando sobre esta lectura que es tan rica, pero quiero llevarnos, como siempre hacemos, a pedir oración por nuestros enfermos, por aquellas personas que están pasando por la situación del COVID, y yo en especial quiero pedir por el alma de 2 personas que hemos perdido recientemente en Puerto Rico, un amigo y compañero que estimaba mucho, el compañero José M. Abongüez, y recientemente también murió un doctor cardiólogo muy importante en Puerto Rico, el doctor García Rinaldi. Así que 2 almas, pido oración. Jay, ¿hay alguien más en especial? Y seguimos orando por la salud del niño Wilbert Ashraf Venero López, intercesión de su mamá Ibeliz López, aquí en Mayagüez, Puerto Rico. Pues nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, tú que mediante las pruebas en el desierto mostraste a todos tu condición de hijo de Dios, concédenos aceptar las pruebas diarias de la vida. Amén. 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 Con esto nos despedimos. ¿Con qué canción nos vamos, Jay? Terminamos el programa con el cántico número 1, Arrepiéntate, del padre Luis Espinosa y Tantán. Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este, su programa Liturgia y música.
Somos polvo y al polvo volveremos. Somos barro modelado por tus manos, oh mi Dios. Somos criatura frágil que sin ti no vive. Haznos nuevos con tu amor, purifícanos, Señor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Nos dijiste tú, por amor al reino. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Abre un camino recto para el Señor. Compasivo y misericordioso, eres, Señor, que nos llamas a volverte el corazón. Te compadeces de nuestra desgracia, tu perdón es grande. Recíbenos aquí, Señor, danos tu bendición. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Nos dijiste tú, por amor al reino. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Abre un camino recto para el Señor. Es ahora el tiempo favorable. Hoy es el día de la salvación. Nos escuchaste y nos socorriste, Señor y Dios nuestro. No retires tu perdón. Gracias por tu inmenso amor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Nos dijiste tú, por amor al reino. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Abre un camino recto para el Señor. Para el Señor.